Dice la actriz Laurie Holden que el dolor no desaparece, que simplemente le hace sitio. Hoy nosotros vamos a hablar de dolor. Lo vamos a hacer con alguien que lleva toda su vida profesional dedicada a ayudar a las personas con dolor a que sientan un poquito menos de ese dolor y, si es posible, a que eliminen ese dolor en sus vidas. A veces es posible, a veces no es posible, a veces se puede reducir y otras veces solo se puede aprender a vivir. Estoy hablando del dolor físico. Sin embargo, es posible que tú puedas identificar esto también en el dolor emocional. Seguramente hoy salga tanto el dolor físico como el dolor emocional. Hoy estoy con la doctora Siorcha Landaluce. ¿Cómo estás? Pues muy bien, estoy muy contenta de esto. Me hace mucha ilusión esta charla contigo, la verdad. Mucha. Yo también estoy muy ilusionado, estoy muy contento. Hace muchos años que conozco a la doctora Landaluce, pero nunca me he sentado con ella para hablar de todo lo que hace ella, de cómo se mueve ella, de cómo trabaja ella y de todas estas cosas. Y es lo que hoy me apetece un montón hacer. Así que ya sabes cuál es mi primera pregunta. Bueno, contigo voy a empezar con otra, que es, doctora Landaluce, Siorcha, doctora Siorcha Landaluce, ¿cómo me dirijo a ti? Sí, Orcha, hijo mío, Z, como quieras, tú y yo tenemos confianza. Me encanta lo de Z, ¿eh? Sí, es divertido. Mira, es tan difícil el nombre que alguien muy práctico un día decidió que la Z era una letra muy bonita y que me iba a llamar Z. Y bueno, desde entonces hay mucha gente que me llama Z. Es verdad, es una letra muy bonita, ¿eh? Sí, a mí también me gusta. La verdad que, bueno, nunca lo había visto así, pero mira, Pedro Esteban, que es muy práctico, un día dice, ay, es que esa letra es muy bonita y es más fácil decirte Z que... Y digo, pues adelante, ya está, y ahí estamos. Y además también como el guerrero el zorro, también eres un poco guerrera. Sí, sí, eso es verdad, sí es verdad. Hay que ser guerrera para vivir en este mundo, la verdad. Y para, Ahora mismo sí. y para trabajar con gente con dolor, ¿no? Sí, la verdad que sí, porque tengo que decirte que la gente con dolor tiene muchas dificultades personales porque vivir con dolor es muy difícil, es muy difícil. Yo lo he ido viendo durante estos años. Entonces esa dificultad que tienen ellos al final te la transmiten a ti, quieras que no, tú eres una persona de referencia y tienes que lidiar con situaciones personales y médicas que no son nada fáciles. Yo entré aquí por casualidad, pero realmente encontré un mundo que no me esperaba y que ahora mismo me gusta mucho. Venga, pues vamos a hablar un poco de todo esto, pero antes, doctora Z, a mí, he fusionado las dos, a mí me gustaría que me contaras un poquito, para la gente que no te conozca, que te presentases, que explicases un poco qué es lo que haces, ¿cómo te presentarías? Bueno, yo soy Siorcha Landaluce, soy anestesióloga médico, pero mira, estos días le he estado dando vueltas a esta pregunta que sabía que me harías y sí, y me gusta mucho más ser médico en euskera que ser médico en catalán o en castellano, porque en euskera ser médico se dice osagilea, osasunegilea, que quiere decir hacedor o creador de salud. Y es una palabra muy bonita, muy bonita. Qué bonito, ¿no? Qué bonito el vasco, además que construye conceptos Sí, a través. diferentes. Sí, 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 es un idioma precioso, ¿no? Y entonces cuando me preguntan si soy médico, pues sí, soy médico, pero es el término en euskera me parece como más bucólico. Yo con que soy un poco bucólica, pues mira, ya me lo he adoptado, me lo he quedado. Creadora de salud, ¿no? Sí, sí, señor. Criadera de salud. Y Siorcha, como anestesista, Mm. decidiste dedicarte al dolor. Bueno, no lo decidí yo, Isa, que esto fue una casualidad maravillosa. Mira, yo hacía anestesia y trabajaba en el Hospital General de Cataluña como anestesióloga. Y resulta que el que después fue mi jefe, que se dedicaba al dolor, tuvo un accidente y se rompió el brazo. Y entonces se quedó de baja y no teníamos nadie que se dedicara al dolor. Y palabras textuales de otra persona del servicio me dice, mira, los pacientes del dolor son muy pesados.
Claro, imagínate para un anestesiólogo que duerme al paciente y ya no lo ve más, lo difícil que es tener a alguien explicándole desgracias, ¿no? Porque en realidad son desgracias. Y dice, tú que tienes paciencia y eres niña, ¿por qué no le haces la baja al Lorente? Y yo pensé, bueno, pues sí, tengo paciencia y no lo vi como algo atractivo, lo vi como una obligación de que alguien se tenía que hacer cargo de aquello. Y bueno, los primeros días tenía a Lorente al teléfono todo el rato porque yo no sabía de qué me estaban hablando, ni los fármacos. Me di un hartón de estudiar como una loca porque no sabía cómo responder. Pero poco a poco fueron pasando los meses y cuando él volvió me dice, ¿por qué no te quedas aquí conmigo? Que hay trabajo para los dos y tal. Y dije, bueno. Y primero empecé trabajando en el dolor solamente un día por semana y prácticamente no tenía quirófanos de dolor, o sea, hacíamos muy poquitos. Y hoy en día nuestro servicio tiene 7 adjuntos, 7 personas, no a full time, pero 7 personas destacadas aquí y 2 enfermeras a tiempo completo. O sea, el Lorente, María José y yo, que somos las 3 personas que empezamos con un proyecto muy pequeñito y ahora estoy muy orgullosa de lo que tenemos realmente, estoy contenta. Yo paso más o menos la mitad de mi tiempo laboral aquí y luego hay muchas modalidades. Tenemos personas que están aquí pues un tercio de su jornada, otros que están a mitad, más o menos entre un tercio y la mitad. Sí, te has dicho una cosa muy bonita y que la oigo muchísimo en el programa, que es que te llegó por casualidad. Es decir, yo entrevisto a gente apasionada por lo que hace, ¿no? Y tú también eres una persona apasionada por lo que haces. ¿Qué pasa? Que al final la gente apasionada le llega por casualidad aquello que le apasiona. ¿Has podido No, descubrirte qué sucede? no, yo creo bueno, ya sabes que este mantra me encanta, hay un mantra que me encanta, que es que el universo te pone delante de ti exactamente lo que necesitas en cada momento. Y probablemente yo no lo sabía y en aquel momento, pues mira, tenía que acabar aquí, porque si a mí me dicen esto cuando empecé medicina o cuando empecé anestesiología, vamos, ni se me hubiera ocurrido que iba a dedicarme al dolor. Y en cambio, pues el universo tenía otros planes para mí y me lo puso delante y yo dije, pues venga, vamos. Depende de ti aceptarlo o no. Claro, es como al final que aquellas personas que decidimos seguir el camino que nos va marcando el universo sin resistirnos, también nos facilita en algunos momentos, aunque haya esfuerzo Claro, en el trabajo, ¿no? claro, hombre, el esfuerzo lo hice, ya te lo he dicho, tuve que estudiar muchísimo, pero lo hice primero desde la obligación y luego ya le añadí la pasión típica de mí y venga, para adelante, ala. Y bueno, estoy siendo y fui muy feliz haciendo este trabajo, la verdad. Qué bonito. Pues hablemos del dolor. Para los que tenemos la suerte de no conocerlo, Sí, ¿qué es el dolor? Y cuando hablamos de dolor físico, luego veremos si hay alguna relación con el dolor emocional o no, ¿no? Pero de entrada, cuando una unidad del dolor, ¿a quién va dirigida? Porque es posible que haya gente que nos esté escuchando con dolores que no se haya planteado nunca que haya una unidad, ¿no? Porque hay unidades que son como mucho más habituales, ¿no? Pues, la respiratoria o la sí. digestiva, o que son como más tradicionales de toda la vida. Pero hay otras unidades, como hablamos con el doctor Álvarez sobre la unidad del sueño, ahora estamos Mm. hablando de la unidad del dolor, que son quizá menos conocidas por el público en general, ¿no? ¿Qué hacéis? ¿A quién vais dirigidos? ¿Cómo ayudáis a la mejora de la calidad de vida de las personas, Sorcha? Mira, es una subespecialidad Normalmente los que nos dedicamos al dolor somos anestesiólogos. Lo queremos considerar como una subespecialidad de la anestesiología y está dirigida a todo el mundo que tenga dolor. Tenga lo que tenga y dure lo que dure. O sea, si tú tienes un dolor agudo y con los tratamientos habituales no se te pasa y pues te vas a un especialista. Igual que si tienes un grano y el médico de cabecera no te lo sabe solucionar, te manda al dermatólogo. Pues si los médicos de familia en algún momento chocan con un problema de dolor que se les escapa del tratamiento habitual, pues pueden acudir a nosotros. Y también te digo que un paciente puede venir de motu propio a vernos a la unidad, a la nuestra que es privada. Sorcha, ¿qué es lo más habitual? El 80% de los pacientes que vemos tienen dolor de espalda. Todo lo que tiene que ver con el raquis. Dolor Todo de... lo que tiene que ver con el raquis, con el dolor de espalda, radiculopatías, o sea, ciáticas, dolores varios generados habitualmente en la espalda. Lo que pasa que muchos de ellos tienen muchos trasfondos de los cuales ya hablaremos.
Venga, porque aquí no es nada sencillo todo lo que vemos. Normalmente el paciente que viene aquí viene con una bolsa del Corte Inglés, que digo yo, así de grande, enorme, llena de pruebas y llena de escritos de otros profesionales que no han sabido darle salida al dolor. Vienen desesperados, han dado vueltas por todos los sitios, muchos de ellos están polimedicados, llevan fármacos hasta en el carnet de identidad y siguen con dolor, siguen con dolor. Muchas veces es porque es, dime, qué desesperante esto, ¿no? terrible. Y cuando has dado vueltas por diferentes especialistas, cuando me parece que no acaban de encontrar, pero tú sigues con un dolor, el dolor es muy incapacitante, genera mucho mal humor, genera Sí. un estado como muy depresivo, ¿no? De, es que no puedo hacer nada sin dejar de sentir el dolor. Y os llegan ya a vosotros en ese estado, ¿no? Con la... A ver, muchos sí, ahora cada vez menos, porque ahora llegan mucho antes, ¿entiendes? Pero el paciente típico de estos últimos años es esto. Es paciente que ha peregrinado por todos los especialistas del mundo, está desesperado y bueno, y no viene aquí que no sabe qué contarnos ni cómo explicarnos lo que le duele. A veces te explican el principio y ves que aquel dolor que era de unas características ahora se ha convertido en otro. ¿Por qué? Pues bueno, porque le añades todo lo que tú has dicho, le añades la incomprensión, le añades la incapacidad, le añades la mala vivencia personal, los problemas familiares, sociales, laborales, todo, ¿no? Entonces se convierte en una bomba de relojería que tienes que ir desmenuzando y ver si puedes ofrecerle las expectativas que el paciente tiene. Porque claro, el paciente viene aquí con una expectativa, que es no tener dolor. Claro, Cero, claro, cero, que es la que yo tendría, ojo. claro. Claro, a veces puedes ofrecerles esto y a veces ya de entrada tienes que decir, bueno, vamos a cambiar el sitio de donde queremos llegar, porque esto no va a ser así. Y a veces es frustrante, ¿no? Para el paciente y para nosotros también, porque decirle esto a alguien, mire, yo no le voy a solucionar su problema, te miran como diciendo, bueno, ¿y entonces para qué he venido aquí? Exacto, ¿No? exacto. ¿Y para qué van? Pues mira, van porque quieren eso y la mayoría aceptan que lo que van a conseguir no es eso. Van a conseguir convivir, vivir y transitar por este mundo con un cierto grado de dolor. Yo creo que las personas, quiero saber qué piensas tú, ¿no? Pero hemos perdido un poco de vista la realidad del ser humano, ¿no? En el sentido de que esperamos ir al médico y que nos lo arregle todo. Porque Sí, además los médicos son como una especie de gurús que parece que lo van a arreglar todo, ¿no? Para alguien que no tiene eso, ¿no? sí, Entonces, cuando el médico me dice que no puede hacer nada, es como, pues no lo sabrá hacer o no lo estará haciendo bien. Y hay una parte donde perdemos de vista que los seres humanos, como seres vulnerables, vamos a padecer diferentes cosas de nuestra vida, ¿no? Y que igual que la piel se va arrugando y nunca va a volver a estar igual de estirada que cuando éramos adolescentes, nuestro cuerpo va a expresar diferentes tipos de dificultades, ¿no? A algunos les dará por tener un dolor, a otros les dará por tener unos problemas de estómago, a otros por tener un insomnio. Y vamos a tener que, obviamente se pueden hacer muchas cosas, pero aprender a convivir con el hecho de que no somos perfectos y que nuestro cuerpo no es perfecto, ¿no? desde luego. También te digo que yo he visto que hay un cambio social importantísimo. Tienes los abuelitos de 80 y tantos años que les tienes que decir, mire, si le duele pida un calmante, no aguante el dolor. No lo aguante porque está en un hospital y porque el dolor agudo, si se cronifica, es mucho más difícil de quitar. Les explicas todo el tema. Y en cambio, a alguna gente más joven que le tienes que decir, mira, es que este cierto grado de dolor no te lo puedo quitar porque tienes 45 años y una artrosis en la columna y aquí no lo vamos a quitar, porque queremos ser jóvenes, no tener dolor. Y aparte, una cosa que has dicho que la cojo, es que queremos eludir la responsabilidad de lo que supone vivir. Me explico, A ver si por me favor. explico. No. Tenemos una responsabilidad para con nuestro cuerpo y para con nuestra salud. Y igual que cogemos y dejamos a los niños en la puerta del colegio y decidimos que aquellos les tienen que educar, que no es así, decidimos que nuestra salud está en manos de los médicos. No, la salud está en tus manos, es tuya, es tu responsabilidad. Si yo te doy unas pautas, te puedo ayudar, te puedo dirigir, pero al final el que toma la decisión última de si se opera o no se opera, si se toma la pastilla o no se la toma, o lo que sea, eres tú. No soy yo no soy tu madre. Soy alguien que está aquí y que te doy
una gama de posibilidades que tú puedes aceptar o no. Y realmente si te las doy es porque tú tienes que elegir por dónde quieres ir. No lo voy a elegir yo. Esto cuesta porque nosotros tenemos una mirada muy paternalista de la ayuda. Digo nosotros porque yo la he tenido durante muchísimos años. Tú me has conocido así. Y poco a poco he ido aprendiendo a delegar la responsabilidad que supone la salud a la persona que está delante de mí, no a mí. Yo digo, mire, yo le puedo ofrecer estas posibilidades. Le puedo dar unas pastillas, podemos hacer una intervención, podemos esto, lo puedo enviar al traumatólogo, puedo hacer esto, puedo hacer lo otro. ¿Por dónde quiere que empecemos? Ay, no lo sé, doctora, decía usted, no. ¿Qué es lo que le va a usted mejor? Piénseselo. Si quiere, venga mañana y me lo cuenta. Qué bonito también, ¿no? Empoderar al paciente para que él sea Claro. responsable de sus decisiones que van a afectar a su salud, ¿no? Porque al final nadie más que él mismo o ella misma puede decidir sobre lo que quiere para su estado, ¿no? Y tú no estás en su casa con él, no lo sabes, tú lo ves 20 minutos, 30, 45, los que sean, una hora, pero cuando se va por la puerta del despacho, tú no sabes lo que hace esta persona, confías en lo en que bueno, pues que lo que te dice es lo que es, pero es su visión. Y desde su visión ha de tomar la decisión, está claro. Sí, o sea, ¿hay alguna incidencia en cuanto a género? Es decir, hombres, mujeres, ¿hay más dolor en alguno de los...? Yo diría que las mujeres tenemos más dolor que los hombres. Ahora mismo, ¿eh? No te puedo hablar de estadísticas porque las desconozco. Lo que sí sé es que el 25% de la población española tiene dolor y eso es una estadística espantosa. Espantosa. Porque no tenéis el 25% de pacientes. Es decir, el 25% de personas no acaban yendo a la unidad del dolor. Se nos ha quedado congelada Siorcha. No, pero la tienen. Pero tienen dolor. De una manera sí. A ver, ¿ahora sí? Ahora sí, que se nos había quedado congelada. Vale, congelada. Te Vale. decía que el 25% me decías, el 25% de españoles tienen dolor, pero no el 25% de españoles No. tienen una unidad del dolor. ¿Qué hacen con el dolor? Bueno, pues lo tratan otros profesionales, otros profesionales médicos. No hablo de dolor crónico insoportable, hablo de dolor en algún momento del año, por ejemplo. Puede ser dolor agudo postoperatorio, con lo cual se trata en el hospital y ya está. Puede ser dolor por una fractura, muchas veces lo trata el traumatólogo maravillosamente y no hace falta acudir a una unidad. Acuden a una unidad del dolor los pacientes que no se pueden manejar por otras vías, pero 25% es mucho, es una burrada. Es uno de Es cada mucho. cuatro. Es muy gordo este problema, es muy gordo. Yo lo que me he dado cuenta es que hay muchos componentes sociales y emocionales que llevan a la gente a estas sillas que tengo aquí delante, muchos. Y se ha modificado este patrón. Yo veo que las expectativas que tiene el mundo, primero, y después la baja tolerancia a la frustración, dos, y luego el sufrimiento es que es terrorífico. Yo cada vez veo pacientes más apurados, más apurados. Con más dolor. Sí, con más dolor y con más emociones mezcladas. Mira qué te digo. Háblame de esto, Siorcha, háblame de esta relación que tú estás Mm. viendo entre el dolor y las emociones que se entremezclan. ¿Cómo es? Mira, hice hace un tiempo una revisión sobre este tema porque también hago algunas veces clases sobre el duelo de lo que supone de ser el duelo de tener una enfermedad crónica. Tú cuando tienes una enfermedad crónica, sea la que sea, haces el duelo de quién eras antes de tenerla, porque evidentemente la convivencia con una enfermedad que se alarga en el tiempo y que te hace tener una vida diferente exige que tú hagas un duelo sobre eso, ¿no? Entonces, cuando empezamos a hablar de este tema, me hice una revisión sobre de dónde venía todo esto, ¿no? Y, a ver, Descartes en su descripción cartesiana del dolor y de la enfermedad ya lo decía, que había quien se tomaba el dolor de una manera y de otra. Y era Descartes, que era cartesiano, ya lo dijo. Pero realmente hasta 1965, que fue cuando Melsack y Wall hicieron la teoría de la compuerta del dolor, no se le puso nombre a las fibras nerviosas
que llevaban el dolor hasta el córtex cerebral. A ver, lo explico porque el dolor al final es un mecanismo de defensa. Tú tienes dolor para retirar la mano del fuego, porque si no te quemarías, ¿no? Y entonces la alerta, tu cuerpo, que es sabio, te da una alerta en forma de dolor y tú retiras la mano de allí. Entonces, este dolor va por unas fibras sensitivas y va por la médula espinal hasta el córtex cerebral, pero hace una parada maravillosa en el sistema límbico y en el tálamo. Y ahí están las emociones, con lo cual esto tiene una explicación científica, no me lo estoy inventando. Lo dijeron Melsack y Wall en 1965 y luego se ha ido comprobando que todo el dolor, sea el que sea, tiene una sensación desagradable y esta sensación desagradable ya es una emoción. Si tú estás continuamente instalado en esta sensación desagradable, acabas teniendo problemas emocionales. Acabas teniéndolos. Y entonces hablamos del duelo, hablamos del sufrimiento, hablamos de la casita que nos construimos en torno al dolor, porque eso también nos construimos un chalet a veces. ¿Qué quieres Hay quien decir con esto? Quiero decir Sale que, del dolor. bueno, que cuando tú llevas mucho tiempo con el dolor y convives con él y tienes una vida montada en torno a eso, te hablo del dolor como te podría hablar de una diabetes, de una dificultad, acabas haciendo de esto tu bandera y construyes la casita en torno a la bandera que tienes y con jardín, con todo, y te instalas allí. Entonces, yo cuando vienen a la consulta, a veces tengo que pensar, bueno, ¿quiere salir de su chalet o está instalado y no quiere salir de aquí y solo quiere que le acompañe? A ver, no se lo puedo preguntar así, evidentemente, porque muchas veces lo ignora, el paciente no lo sabe, no sabe que está instalado allí. Claro, quieres decir que al final lo que hemos hecho es alrededor de nuestra idea central, ¿no? Como puede ser el dolor, el insomnio en otra persona, como puede ser la maternidad, por ejemplo, acabo construyendo toda mi vida alrededor de eso. Y si construyo toda mi vida alrededor del dolor, es muy difícil que salir de ahí. El dolor, ¿no? Claro, porque a veces no sabemos, pero no queremos salir, porque ya estamos ahí bien. No sabemos. Es conocido, ¿no? Es decir, desde ahí es conocido y también entiendo que a pesar de lo terrible que es el dolor, hay un beneficio secundario. Es decir, hay A muchísimo veces sí. del entorno, hay, ¿no? Sí, y fármacos también, de todo. Hay de todo, hay de todo. Mira, yo cuando hablábamos del duelo y todo, hacía una clasificación a lo andaluce, que esta me la he inventado. Nadie la mire en ningún libro porque no está. que es Clasificación Z. A ver. Sí, clasificación Z, que es el paciente que tiene un dolor agudo, que se da un golpe o que se hace una fractura, tiene dolor y eso le produce un fastidio, unos problemas familiares puntuales porque no puede ir a trabajar y tal, y son unas emociones que como su dolor son agudas, ya está, y se acaban con el tiempo y ya está. Otros pacientes que tienen un dolor que se lleva mucho tiempo, que cuando es más de 3 meses ya se instala y se convierte en un dolor crónico y que tiene unas emociones que le van acompañando ahí también durante un tiempo. Y luego tenemos gente, y esto me cuesta mucho decirlo porque es muy poco científico, pero contigo me atrevo, gente que tiene trastornos emocionales, que tiene problemas muy gordos en su vida, que tiene un sufrimiento muy grande y que no sabe cómo hacerlo salir. ¿Y cómo lo saca? En forma de dolor. En forma de dolor. Porque el dolor emocional produce dolor físico y el dolor físico produce dolor emocional. Claro, Van juntos. Claro, pero al final, aunque no haya una evidencia aún fuerte en esto de lo que estás diciendo en cuanto a evidencia científica, y que la hipótesis tiene todo el sentido del mundo, porque hace un momento nos decías que las fibras nerviosas del dolor pasan por el tálamo y por el sistema límbico, sí. Si pasan por el cerebro límbico, parece que debe haber una interrelación clarísima entre el dolor físico y el dolor emocional, ¿no? Evidentemente, sí. No en vano, cuando uno tiene una pérdida, dice que le duele tantísimo y hay gente que lo describe como un dolor físico, ¿no? Hay gente que dice, no, es que me duele el pecho, me duele el cuerpo como Sí, si... y es que les duele de verdad. A ver, yo cuando digo esto, no creo que nadie se invente su dolor. A nadie le gusta que le duela. Nadie viene a la consulta para contarme una milonga. Viene para contarme que tiene dolor y es real. O sea, yo le doy fármacos porque existe ese dolor. Ahora, ¿de dónde viene ese dolor? Bueno, ya lo veremos. Entonces ya lo veremos. Puede venir de una hernia discal, de yo qué sé, de una fractura o de una pérdida de un familiar.
que no hemos podido o no hemos sabido gestionar. Y te duele y tienes una cefalea y tienes una migraña, cada día tienes migraña. Y rascas y de repente dices, ¡ah! Ahora ya sé de dónde viene. Claro, y un día en Punto de Encuentro hablaremos de las corazas musculares, ¿no? Pero, por ejemplo, si seguimos a Lowen, aunque tampoco tenga evidencia científica, pero aquí ya sabemos que nos gusta hablar de diferentes corrientes, de diferentes aspectos, siempre que lo digamos para que la gente no lleve a equívoco, ¿no? Pero cuando Lowen habla, por ejemplo, de los diferentes tipos morfológicos a nivel energético, cuando tú tienes una pérdida, por ejemplo, y bloqueas el llanto, tú tienes que hacer una fuerza para Terrible. y para parar lo que tu cuerpo está queriendo expresar, ¿no? Tu cuerpo quiere llorar, sin embargo, tú estás conteniendo eso. Entonces, esa contención, ¿no? Ahora que en mi voz, esa contención por fuerza tiene que acabar provocando algún bloqueo muscular que tiene que acabar generando algún dolor, ¿no? Claro, ¿Sabes? claro. Pero no, si te das cuenta, nuestra educación judeocristiana, que bueno, la mía es muy judeocristiana, te dice que el sufrimiento te dignifica. O sea, yo he oído decir en boca de un médico, hace muchísimos años afortunadamente, que el dolor dignifica. Perdóname, y una mierda. No dignifica nada. Claro, claro. No dignifica nada. Y a la muerte se la ha de esperar despierto. Una porra frita. Claro. Una porra frita. O sea, encuentro que el paciente se merece que tú entiendas que no dignifica el dolor. El dolor es algo que está aquí y que podemos convivir con él, pero también hay que aliviarlo. A ver, el dolor es inherente, está aquí. Lo que podemos modificar es el sufrimiento. A ver si me puedo explicar. Porque esto no es fácil a mí me costó mucho entenderlo. O sea, tú tienes un golpe, las fibras nerviosas llevan el dolor hasta tu corte cerebral y tú lo sientes. Entonces, la respuesta que tú le das a este sentimiento de dolor, eso es lo que podemos modificar. La eferencia, es decir, luego hay unas fibras que van desde el cerebro hasta el sitio donde tienes dolor por la médula espinal y que modulan ese dolor, que esto fue lo que descubrieron Melsack y Wall, ¿no? Entonces, esa modulación del dolor es la que podemos regular. Siorcha, después me gustaría entrar en las enfermedades crónicas, ¿no? Pero de entrada, ¿de qué formas yo puedo modular ese dolor o prevenir ese dolor? Es decir, sin fármacos, en mi casa, cualquier persona que nos está escuchando, ¿de qué forma qué actividades, qué cosas puede hacer en su día a día que le ayuden a reducir o prevenir el dolor? Hablas de un dolor crónico, ¿eh? Sí, hablo De alguien que tenga un dolor crónico. no Bueno, un dolor de cabeza puntual o de... no, de un dolor que te acompaña. Bueno, lo primero es, tú le das fuerza al dolor cuando le prestas mucha atención. Esto lo he aprendido de ti. Sí. Tú le prestas mucha atención a una cosa y lo refuerzas. Evidentemente, si tú tienes un dolor que te levantas por la mañana y te vas hasta la noche, es imposible no prestarle cierta atención, ¿no? Pero si tú te dedicas a hacer otras cosas que te llenen el alma y que te gusten y que te hagan feliz, probablemente en vez de con 2 pastillas irás bien con una. Y hablo de que te hagan feliz de todo. Hay quien le gusta hacer patchwork y hay otro que le gusta caminar y a otro que le gusta tocar el piano y otro que le gusta ver la tele. Me da igual. Lo que le llene a cada persona. Y algo que realmente le haga olvidar o dejar de prestar atención a eso que le joroba tanto la vida. Es decir, que de algún modo si conseguimos, aunque sea difícil, porque cuando una persona tiene dolor debe Es ser... difícil, ¿eh? Pero si en vez de estar pensando en cómo me voy a quitar el dolor, empiezo a pensar en cómo voy a ser feliz en mi vida a pesar Eso del es. dolor, el dolor tendrá menos atención y por lo tanto estará más calmado y es posible que la medicación que necesite la persona sea menor, ¿no? Sea menor, sí, señor. Sí, a ver, el tema es que nosotros tenemos muchas armas para aliviar el dolor, pero todas tienen un límite y tienen una cosa que se llama taquifilaxia, es decir, tú le das un fármaco a un paciente y le funciona durante un tiempo, pero luego lo tienes que rotar, tienes que cambiárselo por otro porque su cuerpo ya lo tolera, hace tolerancia, ¿no? En todos los fármacos pasa, pero en los del dolor muchísimo. Y ya no te hablo si son opiáceos, ¿eh? Entonces, tienes que irlos rotando, con lo cual, si tú necesitas menos dosis, ese tiempo que te dura ese fármaco es más largo. Aparte de los fármacos, nosotros también hacemos tratamientos invasivos, que son intervencionistas, es decir, vamos con agujas y con métodos invasivos como pequeñas operaciones al sitio donde duele
y ponemos o fármacos, o hacemos radiofrecuencias, o hacemos tratamientos para que actuar localmente en el sitio del dolor, ¿vale? La combinación de estas dos cosas hace que el paciente tenga menos dolor, pero 0 es muy difícil de conseguir. Entonces, ese porcentaje de dolor que te queda, convivir con ese porcentaje exige que no le prestes mucha atención, porque cuanta más atención le prestas, más presente está en tu vida, y cuanto más presente está en tu vida, más difícil es que lo puedas llevar. Georgia, para las personas con dolor, ¿deporte o no deporte? ¿Abrazos, compañía, alguna actividad más de las que te he dicho que... A ver, el deporte es maravilloso, siempre y cuando no crees expectativas que no puedes cumplir, porque no nos olvidemos que hay mucha gente con dolor que tiene también unas carencias físicas, Claro. ¿vale? Si tú tienes una espalda que está fatal y te pones a correr por la montaña, pues va a estar más fatal esta espalda, con lo cual el deporte sí, pero siempre que sea coherente, porque también es verdad que hemos perdido el oremus con este tema, ¿eh? Que viene gente aquí, arréglame para que me vaya al campeonato de no sé dónde. Perdón, es que tú, ¿qué haces yendo a ese campeonato? Entiéndeme, coherencia. El deporte, sí. El arte, lo que te llene, lo que te llene, lo que te haga feliz. Luis Carvajal dice que hemos dejado de maltratar, hemos cambiado el maltrato a nuestro cuerpo. Hemos pasado de maltratar nuestro cuerpo por déficit y por ignorarlo a maltratarlo por un exceso de deporte, por un exceso de exigencia, ¿no? Sí, estoy absolutamente de acuerdo con él. Sí, ¿encontráis mucho gente o en aumento gente que vaya a la consulta por haber maltratado en exceso su cuerpo? Uy, sí. Yo tengo, a ver, ahora igual me van a matar los de los gimnasios, pero tengo enfermos del CrossFit y del pádel. Del CrossFit y del pádel. Sí, gente que hasta los 50 años no ha hecho nada y de repente se va al CrossFit a machacarse como locos, y que vienen aquí con unas lesiones deportivas que dices, madre mía de mi vida. Igual alguien que ya tenía algo subyacente, que tenía, pues yo qué sé, una artrosis en las lumbares, y se ha ido al CrossFit y se ha hecho una hernia discal, ¿me entiendes? O sea, y hablo yo que soy una yonki de esto, del deporte, pero bueno. Claro, pero... Pero llega un momento en que dices, bueno, yo tengo la edad que tengo y sé hasta dónde puedo llegar. Hemos perdido el oremus con este tema. Queremos ser jóvenes hasta 18 Final Die, como Bryan Adams, y entonces hacemos deportes que no nos convienen en absoluto. Y el pádel igual. Quiero ir a jugar a pádel cada día. Bueno, pero si tienes 65 años, quizás no cada día, vete 3 días a la semana, ¿no? Y haz un partido más tranquilito y no vayas a hacer campeonatos del mundo. Claro, yo por eso, Silvia, y creo que tú también, soy tan fan del mindfulness, porque el mindfulness o la conciencia, el poner conciencia, no hace falta que un médico te tenga que decir que no puedes ir cada día a jugar a pádel, porque si te duele, como decía Siorcha, el dolor de entrada es un indicador que nos ayuda, ¿no? Claro. Entonces, al final, si tú eres consciente, tú podrás observar si tu cuerpo puede o no puede. Y es obvio que a medida que envejecemos, nuestro cuerpo puede menos. Es que es muy obvio, chico, pero yo ya ha llegado un momento en que me doy cuenta de que las obviedades nos las saltamos a la torera. A ver, la primera, yo que a veces me miro al espejo y digo, no vayas que no puedes ir, coño, ¿sabes? Pero yo me lo digo yo y ya está. Ya. No sé, es tan obvio que no tendríamos que decirlo, pero de verdad que lo tengo que decir, ¿eh? Y a veces yo creo que incluso es al revés. Cuando siento que mi cuerpo no puede, como me enfado porque es un signo de que me estoy haciendo mayor, le digo, ¿cómo que no voy a poder? Pues Venga, vas a... Exacto. el doble. Exacto. ¿No? Y entonces ¿O qué cuando... me tomo para hacer una maratón? ¿Qué me tomo? Imagínate, a mí, amigos, ¿qué me tomo para hacer no sé qué? Digo, nada. ¿Y cómo que nada? Digo, es que no lo tienes que hacer, colega. Si te duele, no te lo tomes. No vayas si te duele. Qué bueno, ¿no? Porque una cosa es aliviar un dolor crónico que se está produciendo porque nos acompaña toda la vida, y la otra cosa es quitarle el sentido al dolor. Hacer analgesia preventiva. O sea, ellos quieren analgesia preventiva. Voy a ir a correr una maratón con, no sé, con 85 años, no sé. Es una exageración, ¿no? Y te dice, ¿qué me puedo tomar para que no me duela? Digo, nada. Claro. No te tomes nada, porque cuando te duela tienes que parar, colega. Tienes que parar. Qué bueno que dices, ¿no? Porque al final también tiene una parte de, insisto, de, es que si todos hiciésemos mindfulness, si todos tuviésemos un poquito de conciencia,
entenderíamos que nuestro cuerpo no está al servicio de nuestra mente, sino que nuestro No, cuerpo también tiene unas necesidades, ¿no? desde luego. Bueno, voy a colación del Javier Álvarez también, ¿no? Necesitamos dormir, necesitamos descansar, tenemos que tener límites en nuestras actividades. O sea, ni el sedentarismo espantoso, que hay gente que se tira ahí en el sofá con el Netflix y está ahí todo el día, ni aquello, ni la vigorexia. O sea, lo que decíamos, sentido común y tener claro dónde estamos, ¿no? Estamos aquí y tenemos que, el dolor nos indica que tenemos que parar, paramos, pero tampoco nos vamos a sentar en el sofá sin hacer nada todo el día, o sea, ni una cosa ni la otra. Pero bueno, es lo que decimos, es sentido común, hay que tener claro. Ni que el sofá tenga nuestra forma corporal, Eso es. ni que nos dé por hacer un deporte que nuestro cuerpo no va a agradecer, ¿no? Es como, al final, toda esa gente que veo que se cuida aparentemente por fuera y por dentro están destrozados, ¿no? Gente que está todo el día Claro, con pollo porque es la dieta vigoréxica y que luego tienen un montón de articulaciones dañadas con 30 años porque están machacándose en el gimnasio, porque al final yo entiendo, ¿cierto? Que no es sano estos cuerpos musculados que ahora se ven, no no. forman, son hipertrofiados, aunque estén de moda Bueno, estética. ¿sabes qué pasa también? Que cada uno tenemos el cuerpo que nos dio la naturaleza, Bueno, ¿vale? Pero no lo queremos así porque los cánones de la moda, que nos estamos yendo un poco del tema, pero bueno, los cánones de la moda nos indican que tenemos que ser todos pues como los modelos, ¿no? Y no lo somos. Pero nos miramos al espejo y queremos ser como aquellos y ¿qué hacemos? Nos maltratamos. Y de ahí viene mucha gente con dolor, porque igual que queremos ser maravillosos físicamente, también queremos ser maravillosos en otros aspectos. Entonces, el conseguir la perfección que nos indica la sociedad tiene muchos daños colaterales y uno de ellos es el dolor emocional, el dolor físico, llámale como quieras, o una mezcla de los dos. Yo tengo gente joven en la consulta que en realidad no tendrían que tener dolor porque su cuerpo es maravilloso y tiene 25 años sí, y vienen hechos polvo. Y a veces dices, ¿cómo hemos llegado aquí? ¿qué ha Y pasado? muchos de ellos llegan desde el sufrimiento. Llegan desde el sufrimiento, hacen el camino al revés. No tienen dolor y llegan al sufrimiento. Tienen sufrimiento y llegan al dolor. ¡Wow! ¡Qué bueno esto!, ¿no? Es decir, por exigencia, por querer Exigencia. los cánones del sufrimiento interno, llegan al dolor corporal, ¿no? Sí, la falta de tolerancia, la falta de encaje con la frustración es terrible. O sea, de verdad que ves gente joven con bueno, ¿qué te voy a contar a ti que te dedicas a esto, ¿no? Con un sufrimiento horroroso y a mí llegan cuando ese sufrimiento ya ha traspasado todas las barreras emocionales y ha llegado al cuerpo. Y encima se machacan porque quieren estar guapos, ¿sabes? Entonces dices, a ver, ¿cómo deshacemos este nudo? Bueno, primero hay que explicarles que existe este nudo Claro. con mucho cariño, porque entonces me está diciendo que no me duele. Digo, no, no, cariño, claro que te duele mucho y sé que te duele y te voy a poner fármacos para ello. Yo no estoy diciendo que no te duela, te estoy diciendo que el origen de tu dolor no tiene el origen físico, ha llegado a lo físico. Vamos a ver por dónde podemos enfocarlo esto. Hay quien no lo acepta y se va y no vuelve nunca más, ¿eh? Y está en su derecho, está en su derecho. Pero, ¿cuánto daño nos produce la exigencia, ¿no? Una barbaridad, una barbaridad. Siorcha, otro de los temas que me gustaría hablar contigo tiene que ver con fatiga crónica, fibromialgia, todas estas enfermedades que son de diagnóstico reciente, ¿no? ¿Cuántos años debe tener? ¿Cuántos años hace que se conoce la fibromialgia? Unos 20, Muy poquito, es que son... muy poco. Es jovencísimo todo esto. Y esto también genera muchísimo dolor, muchísima incapacidad de las personas que lo sufren, y no solo dolor físico, sino que acaba trasladándose al dolor emocional, ¿no? ¿Cómo lo tratáis esto? Sí? O sea, ¿cómo tratas a alguien que tiene una fatiga crónica y que además a lo mejor tiene 40 años y le dices, ya, es que habrá días que tendrás dolor y casi no te podrás mover y habrá días que parecerá que no tienes nada, ¿no? Porque es una enfermedad muy Sí, completa, ¿no? sí, a ver, el tema es que primero el diagnóstico es muy difícil, porque es un diagnóstico clínico. Aquí no hay, ojalá tuviéramos un termómetro o una imagen que nos pudiera cuantificar
y calificar el dolor. Pero no, hoy por hoy no existe. No tenemos ningún aparato ni nada que nos dé una imagen o un valor que no pase por la subjetividad del paciente. Es decir, la valoración del dolor pasa porque el paciente te diga cómo siente el dolor. No hay nada externo que puedas ofrecerle y observarlo. Con lo cual, el diagnóstico de una fibromialgia es clínico, es absolutamente clínico. Depende del observador, del médico que lo está diagnosticando y del paciente, que es quien lo padece. Con lo cual, aquí unimos dos subjetividades. Imagínate, es un diagnóstico difícil de hacer, difícil de mantener y luego es una enfermedad muy difícil de tratar, porque en ese cóctel hay un montón de variables y cada paciente tiene un dolor diferente y cada paciente tiene una manera de tratar diferente. Yo siempre les digo que hay algunos que van con chupitos y otros con calderos de fármacos. Y hay algunos que con un fármaco van bien y se lo pones con las mismas características de dolor, se lo pones a otro y no le va bien. ¿Por qué? Pues porque hay tantos inputs y tantas variables que son infinitas. Son infinitas. Entonces, ¿qué le puedes decir a un fibromiálgico, a una fibromiálgica? Bueno, pues eso, que el dolor nunca va a ser cero, nunca, y que la fatiga crónica y la fibromiálgica se sobrelleva, yo lo he visto por experiencia, sacándole hierro y desviando la atención, haciendo cosas que te gusten, intentando adaptar la vida a tu dolor y no el dolor a la vida. Interesante. Estoy intentando adaptar la vida al dolor. A tu dolor. Y no tu dolor a tu vida. O sea, tú no puedes volver a hacer la vida que hacías. Es imposible. Tienes que hacer la vida que te permite el dolor que tú tienes ahora. Tienes que rehacer todas tus tareas. Yo he tenido madres que no podían bañar a sus hijos, con todo el dolor de su corazón. Yo he llorado con ellas, porque me imaginaba yo no pudiendo bañar a mis hijos. Y eso es terrible. Tienes que entender que para esa madre no bañar al niño es algo que es muy difícil de prescindir de esto. Claro, además entiendo, Siorcha, que en el momento en que hay un dolor muy presente, como la fibromialgia, en la fatiga crónica o en cualquier tipo de dolor, aumentas el estado de lucha-huida, con lo que aumenta adrenalina. Terrible. Y por lo tanto, más dolor hay, porque más tensión corporal hay, etcétera, ¿no? Yo me imagino, y me gustaría que me corrigieras, Siorcha, que si hacemos actividades que nos ayuden a desprender oxitocina, también nos deben ayudar a lidiar con... Claro, ¿no? El placer elimina el sufrimiento. Qué importante esto, porque además pasa igual con los insomnes, ¿no? Con todo en la vida. Que cuando entras en un dolor o en una dificultad, todo gira tanto alrededor de eso, el chalet que decías antes, que acaban eliminando el placer y por lo tanto incrementando el dolor y la dificultad, ¿no? Y el sufrimiento. El sufrimiento, porque el dolor, como no lo podemos medir, no lo sabemos, pero realmente lo que ese dolor produce en ti está hipertrofiado. Ese es el sufrimiento. Entonces digo, ¿qué te produce placer? Y hay quien viene aquí y me dice, ahora mismo nada. Digo, bueno, pues vamos a ver, te doy la morfina o lo que le tenga que dar y tareas. Busca cosas que te gusten. Pero es que no hay nada. Digo, bueno, pero no, por si no tienes nada, lo buscamos. Busca, pregunta en tu familia, ¿qué me gustaba antes de que me convirtiera en alguien que solamente piensa en el dolor? Bueno, es como el otro día le decía a una paciente, ¿no? Me decía, ostras, qué bien oírlo así, ¿no? Le decía, el insomnio dificulta, pero no impide la felicidad, ¿no? Y con el dolor pasa algo parecido. Lo mismo, porque son sufrimientos diarios. O sea, si tú eres insomne todos los días de tu vida. Y si tienes dolor todos los días de tu vida, o por lo menos la mayor parte de los días. Con lo cual es una cronicidad espantosa y que te lleva a estar con una fijación. Si tú piensas mucho en que tienes dolor, pues está presente ahí, es que no lo puedes eliminar. Pero si por un momento, en algún momento del día, te gusta pintar y estás pintando un cuadro y realmente estás viendo aquel paisaje y estás disfrutando, ese placer no elimina el dolor, porque el dolor está ahí, elimina el sufrimiento que te produce ese dolor. Yo recuerdo de pequeño siempre mi madre me decía, vale, con lo que tenemos, ¿qué hacemos? ¿No? Para no... Exactamente, tu madre es muy sabia, siempre te lo he dicho.
para no liarnos. Y entonces, en esto que estás diciendo tú ahora, lo pienso mucho, ¿no? En el, vale, Claro, lo que tenemos que hacemos. Yo no puedo estar pensando en cuando no tenía dolor. Yo no puedo estar pensando en cuando no tenía insomnio. Yo no puedo estar pensando en cuando no tenía... Porque al final a cada uno, que yo creo que al final cada persona acaba teniendo, quien más y quien menos, en un porcentaje grande de la población, una debilidad en el hombre, ¿no? O es dolor, o es insomnio, o es disfunción eréctil, o es... Y a todo el mundo le parece, a todo el mundo, que la suya es la peor. es lo peor y es Y el centro de mi vida. Sí, sí, si en repartir cartas yo hubiese elegido cualquiera, menos la mía. A mí dame claro, lumbago, pero no me des insomnio. A mí dame insomnio, pero quítame el lumbago. claro, A mí dame... No, es como que... claro, porque no has probado las otras, pero si te dan la otra tampoco la querrías, está clarísimo. A una pequeña escala, yo puedo reconocer que cuando yo estoy malo y tengo anginas, pienso, es que las anginas es lo peor, ojalá hubiese tenido dolor de barriga. Y cuando tengo dolor de barriga, pienso, ojalá hubiese tenido angina. ¿No? Es como, Nos pasa a todos esto. Es que lo ¿no? mío lo peor. Sí, sí, O desde lo mío luego que de sí. ahora es lo peor, porque lo de antes... Entonces, al final yo creo que es muy importante el, vale, dejar de pensar en lo que era o en lo que me gustaría que hubiese sido. Lo que es lo que es. Y con Yo esto, siempre les digo que tienen que quitar el condicional. qué Saca bonito. el condicional. Quita el verbo condicional de la frase. Si pudiera, no, sácalo. ¿Qué puedo hacer? Ahora mismo, hoy. Claro, el presente o el imperativo incluso, ¿no? Imperativo incluso. Pero el verbo condicional siempre abre puertas que están cerradas. Y cuando están cerradas, están cerradas. Claro, no vale la pena pensar más allá que para recordar y para compartir, no vale la pena pensar en cuando a ti no te dolía, porque tu cuerpo es el que es. Y hay una cosa que tenemos clara, generalmente, salvo enfermedad, el cuerpo va a peor. Es decir, el Isaac de ahora es un poquito, físicamente un poquito peor que el Isaac de hace 10 años y es físicamente mejor que el Isaac de dentro de 10, ¿no? Claro. Y es que, sí, mira, yo nos reímos mucho con las amigas porque siempre me dicen, tía, qué pocas esperanzas nos das. Digo, no, yo soy realista. Si quieres Disney, ven, mírate una película, ¿sabes? Pero, a ver, si a los 40 años cuando te levantas por la mañana no te duele nada, es que te has muerto. Te has muerto directamente. Algo te tiene que doler. Es que es imposible. Tienes que ir teniendo dolorcillos. A ver, es verdad que hay chasis y chasis. Hay gente que tiene un chasis que es más duro y hay gente que tiene un chasis que es menos duro. Hay Mercedes y hay 2 caballos, ¿sabes? Claro, si tú eres una 2 caballos, pues vas a tener más golpecitos. Si tú eres un Mercedes, eres más firme y tendrás menos dolor. Pero por eso tenemos que ser realistas y saber qué nos ha tocado en esta vida. ¿A ti te ha tocado ser una 2 caballos que casi no tiene, que es un coche de chapa? Pues no te vayas a correr 100 kilómetros por la montaña porque te vas a romper, colega. No lo hagas. Dime, Hasta Aquajim. eso es. O haz danza, o haz lo que quieras, haz algo, evidentemente, y algo que te haga feliz. Pero no quieras ser un Mercedes porque es que no lo eres. Es como si yo quisiera ser alta. Mido 1,50. Pues me pongo tacones de vez en cuando y ya está. Y me miro al espejo y digo, ole el 1,50 m. Es que Claro. me ha tocado este cuerpo, no me ha tocado otro. Pero me ha tocado una mente que me gusta mucho. Pues vamos a darle caña a esto, ¿no? Porque igual alguien que tiene un cuerpo muy maravilloso, es que juega tus cartas, no las cartas del vecino. No las cartas del vecino. Y en el dolor lo mismo. Muchas veces es lo que hemos hablado antes, y me da mucha pena decirlo, pero es la exigencia que tenemos para con nuestro cuerpo y para con nuestra alma y para con nuestro espíritu. Le exigimos cosas que no puede dar. Córcholis, mira, y esto también lo he aprendido de ti, mira lo que tienes y no lo que no tienes. Lo que no tienes está ahí, no pasa nada. Mira lo que tienes, qué cartas tienes. Con estas cartas, ¿qué juego te puedes, qué juego puedes hacer? Es que con el dolor suele pasar mucho como con la ansiedad, ¿no? Alguien se levanta y dice, ¿qué me dolía? A ver, ¿no? Inspecciones de cuerpo y claro, acaba encontrando una parte que duele. Hombre, Y si entonces, buscas encuentras. claro, claro, es el riesgo de buscar. Y entonces cuando encuentra esa parte que duele, empieza a mirar, ¿ves? Me vuelve a doler. ¿Y por qué me seguirá doliendo? Y cuando uno pone la atención allí, entiendo que también a nivel de fibras debes aumentar la sensibilidad física hacia eso y por lo tanto el dolor Bueno,
sentir Yo te más. voy a hablar de una cosa que se llama la sensibilización central o la neuroplasticidad, que esto es una cosa que se ha encontrado hace relativamente poco, ¿no? Y se ha encontrado por el tema de los opiáceos, ¿no? Cuando tú tienes un dolor que está mantenido en el tiempo y al que le das mucha importancia y que no lo alivias con nada, este dolor se instala en el sistema nervioso central. Porque ¿qué pasa? Que engañamos a nuestro sistema nervioso central. Le decimos que aquello que tenemos es normal y nuestro córtex lo entiende como tal. Con lo cual, las fibras eferentes, aquellas que os he dicho antes, que son las que inhiben o modulan el dolor, dejan de actuar, porque aquello es normal. Con lo cual tenemos algo que se llama, que es terrible, y es la neuroplasticidad o la sensibilización central. Es un problema gravísimo, gravísimo, gravísimo. Primero, porque también tenemos que decir que hemos hablado mucho de los aspectos psicológicos, pero en cuanto a los aspectos científicos, si tú tratas un dolor agudo con premura, es decir, tú le das la importancia que tiene, le pones los fármacos que toca y lo quitas, no se convierte en crónico. Y si no se convierte en crónico, no se convierte en sensibilización central. Con lo cual, el dolor se tiene que tratar con mucha diligencia, rápido y bien, y con efectividad. Porque si no, cuando se te va de las manos, es muy difícil de tratar. Es más fácil tratar un dolor pequeño que un dolor grande y un dolor agudo que un dolor crónico. Es decir, que hay que tratarlo rápido. Rápido y bien. Entonces, yo te voy a hacer una pregunta que seguro que mucha gente tiene y que mucha gente se hace, ¿no? Y aprovechando que tenemos aquí a alguien que sabe tanto, tanto sobre el dolor, pues te la voy a hacer. Yo me doy un golpe, ¿vale? Y me dicen, bueno, tómate ibuprofeno. Pero yo pienso, total, no es un dolor exageradísimo, pero pienso, bueno, prefiero no tomar el fármaco, ya se me pasará. O tengo dolor de cabeza y pienso, bueno, si no me duele mucho, 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 voy a hacer ver que no me duele y no me tomo el fármaco. ¿Es correcta porque como hay también ahora todo un movimiento antifármacos y demás, ¿es correcto esto o estoy empeorándome y estoy generándome más dolor? ¿Cuál es el movimiento Es frente correcto y incorrecto. A ver, te explico. Si tú tienes un dolor de cabeza y te vas a ir a dormir y piensas que es por falta de sueño, no te tomes un fármaco. ¿Entiendes? Te vas a dormir y se te quitará. Si te das un golpe contra una puerta, no te tomes un ibuprofeno, porque esto es una alarma que te da para que quites la mano para no pillártela. Y si no tienes una hinchazón horrorosa y no tienes el dedo hecho polvo, no hace falta que te tomes un ibuprofeno. Ahora, si lo tienes hinchadísimo, si ves que pasa una hora y no se te pasa, tómatelo. Lo que decimos, sentido común. Sentido común. Yo no lo debería de decir, pero también soy antifármacos. Yo no me tomo nada, nunca, jamás. Ahora, hay días que dices, córcholis, este dolor de la pierna lleva muchos días conmigo, me he pasado caminando, hoy no voy a ir a caminar y me voy a tomar un fármaco. No me voy a tomar 2 fármacos para irme a caminar, entiéndeme. O sea, ni tanto ni tan calvo. me voy a Es cuidar, sentido común. pero no voy a enmascarar el dolor, ¿no? Porque Eso es. Ni lo... enmascara. Yo he visto gente de, me tomo un ibuprofeno y me voy al gimnasio. ¿Cómo? ¿No te das Lo cuenta que que decíamos de la analgesia preventiva, claro, ¿no? Si tú tienes dolor porque tienes una tendinitis o porque te duele un pie, porque ayer te pasaste en el gimnasio, jolín, no vayas, no te tomes el ibuprofeno para ir. O el Enantium o muchas otras cosas, porque la gente se sabe todo ya. Ni tanto ni tan calvo. hay anestesiólogos, no me sale la palabra. Anestesiólogos. A ver, ayúdame, Sciorza. Anestesiólogos. Anestesiólogos. Hay anestesiólogos por todas partes, ¿no? Porque es Uy, verdad sí, que claro. sabe todo el botiquín. Fliparías con la cultura farmacológica que tiene la gente. Yo a veces viene la gente, te cuenta cosas y dices, madre mía de mi vida, pero si es un libro de farmacia. Es impresionante. ¿Abusamos de los fármacos? Dime. ¿Abusamos de los fármacos? Bueno, hay de todo. Ahora hay 2 corrientes, como tú bien has dicho. Hay quien no los quiere ver ni en pintura y hay quien abusa. Como todo en esta sociedad, todos son extremos. Qué pesados somos en el En extremo. todo. ¿Eh? Es decir, es verdad, ¿eh? Hay gente que no toma nada de nada y gente que a la mínima se toma un fármaco cuando tendremos que intentar encontrar el punto El intermedio, término medio. ¿no?
Sí, es como lo que hablábamos de los antidepresivos, tú y yo lo hemos hablado esto. Hoy en día, cuando llegan a la unidad del dolor, como llevan tanto sufrimiento encima, la mayoría toman antidepresivos, benzodiazepinas, de todo, pastillas para dormir, vienen con unas listas espantosas. Yo no digo que nos tengan que tomar el antidepresivo, pero probablemente eso tiene que tener una caducidad para poder convivir con lo que las cartas que nos han tocado. Claro. Tomarte un antidepresivo porque tienes una depresión, yo no hablo de depresión mayor crónica, no, hablo de una depresión reactiva por un problema que tienes, que es dolor, ¿vale? Esto es un problema, pero cuando demos con el kit de la cuestión y veamos por dónde vamos, quizás que nos lo ahorremos. Claro, es que al final a mí lo que me produce cierta sorpresa es ver que la gente toma psicofármacos sin un trabajo terapéutico detrás, porque al final... Exactamente lo mismo que pienso yo. Entonces, ¿cuándo vas a dejar de tomar el psicofármaco? Nunca, nunca. Si tú no trabajas el problema... Claro, claro. Silvia, ¿alguna emoción que esté más presente en los enfermos de dolor o depende de la persona? Yo creo que es la emoción que traen ellos puesta, es la emoción que ellos tienen, depende de la persona, bueno, lo que hemos hablado siempre de las personalidades, los eneatipos, de todo. Cada uno hace el proceso como puede y como sabe. Y hay mucha rabia, pero la rabia es fantástica, porque la rabia lo saca del agujero. La rabia es un sentimiento que dices que tengo mucha rabia y lo dicen con pena, ¿no? Dicen, no, es fantástico tener rabia, porque la rabia te va a sacar de donde estás, te va a dar ganas de seguir haciendo cosas. Hay mucha tristeza y mucha ansiedad. Y la tristeza también me dices que estoy triste y no lo quiero estar, digo, pues permítetelo, porque es que realmente lo que te pasa es muy gordo, es una puñeta muy grande. Claro. Estate triste, pero no para siempre. Claro, ¿has notado? Porque yo sé, Silvia, que tú eres una persona muy empática y muy comprensiva. ¿Has notado en tu consulta cómo la comprensión y la empatía aliviaban el dolor físico? Sí, claro que sí. Hay mucha gente que te dice, bueno, es que yo vengo aquí, charlamos, te explico las cosas, me dejas que decida. Porque hay gente que me dice, es que a mí me gusta porque me dejas decidir. Digo, a ver, es que ¿quién soy yo para decidir lo que tú tienes que hacer con tu vida? Yo te puedo dar lo que tú me pides, bueno, hago así, te doy un abanico de posibilidades, pero al final el que decide eres tú. Pues todas estas cosas parece una tontería, pero no lo es, porque disminuyen el consumo de fármacos, les da más bienestar, les da la sensación de que ellos toman las decisiones y no están tutelados por alguien que les impone lo que tienen que hacer. Bueno, y hay quien se deja y hay quien no se deja, como en todo. Aquí la relación médico-paciente es muy importante, en todos los sitios es muy importante, pero sobre todo como los vemos mucho y los acompañamos durante mucho tiempo, tiene que haber una complicidad. Si no la hay, porque hay quien no la tiene conmigo, hay quien yo no encajo, esto pasa. Y entonces tienen que buscar a alguien con quien encajen, porque es para siempre, ¿eh? Claro. Sí, ya para finalizar y ir al resumen de la entrevista, ¿alguna anécdota que te hayas encontrado en estos años, una, dos anécdotas de estas que puedas explicar? Bueno, tengo una anécdota que me hace reír mucho, porque aquella señora era maravillosa, yo me había reído mucho con la Monse. Yo tengo ya no está, la Monse nos dejó hace tiempo y yo la acompañé y estuve muy contenta de acompañarla hasta el final. Entraba en la consulta y decía, era adicta a las cafeaspirinas, pero no por la aspirina, por la cafeína, porque iba como una moto todo el día. Y me hacía reír muchísimo porque era un huracán, como el huracán del que hablas tú, era un huracán. I un dia me dice, és que jo, doctora, jo vull ser la Montse d'abans. Dic, home, Montse, però ja fa 20 anys que ens coneixem i la Montse d'abans ja no hi és. Déjame que lo traduzca. Ay, sí. Yo, doctora, quiero ser la Monse de antes. Y la doctora le dice, es que hace muchos años que nos conocemos y la Monse de antes ya no está. Bueno, y lo que quería era limpiar los cristales. Es que dice, claro, es que los cristales de mi casa están muy sucios. Y nadie los limpia como yo. Claro, qué bonito. Es que me hacía reír muchísimo. Siempre salían los cristales. Claro. Yo cuando con los cristales. Bueno, era deliciosa. Tenía su dolor, tenía tal, pero tenía unas ganas de vivir tan grandes
que estuvo hasta el final con el dolor más o menos controlado, pero porque tenía ganas de vivir. Qué bonito. Porque y tengo otra anécdota que es reciente y es yo tenía un paciente que hacía muchos años que lo llevaba, pues también pues desde el principio, desde el 2006 o 2005, que venía a aliviarse el dolor, 92 años. Y la última vez que lo vi, que tenía 97, me dijo que él quería llegar a los 100. Digo, venga, pues vamos a darle un impulso y nos vamos a ir hasta los 100. Y el otro día vinieron a decirme que ya no estaba, que el COVID se lo había llevado. Y me dio mucha pena no haberme podido despedir, pero recordé tantas cosas chulas de este hombre, de la cantidad de charlas que habíamos tenido, de sus hijos, de que al final aquí no solamente es un paciente, aquí vienen familias, vienen individuos que te enriquecen muchísimo. Yo aprendo muchísimo de ellos. Claro, y es que lo que aquí el recuerdo para este paciente, y es que lo que dices, Stretch, es muy, muy importante, ¿no? El dolor no lo sufre solo la persona, el dolor se acaba convirtiendo en un sufrimiento sistémico de la propia familia, ¿no? Sí. Porque toda la familia tiene que incorporar eso en su vida. La entrevista ha sido apasionante, entonces tengo un resumen que yo no sé si es otra entrevista, es seguir la entrevista. He apuntado un montón de cosas que me han parecido súper bonitas, pero me gustaría un poco a modo de resumen. Pero antes, me gustaría saber, si alguien nos está escuchando y se ha enamorado de ti, como ya sabes que yo estoy enamorado de ti, Siorcha, y además esa persona que está enamorada de ti tiene dolor y dice, quiero que me trate la doctora Landaluce, quiero poder hablar con ella y quiero poder decidir sobre mis tratamientos. ¿Cómo puede encontrarte? Yo trabajo ahora ya exclusivamente en el Hospital General de Cataluña, en la unidad del dolor del Hospital General de Cataluña del Grupo Quirón, y estamos en Sant Cugat. Aquí estoy. El que quiera verme, aquí me verá. Entonces, solo tiene que llamar al Hospital General de Cataluña. Llamar al hospital y pedir una hora de visita conmigo. Siorcha Landaluce, perfecto. Pues te voy a hacer un resumen de la entrevista. Vivir con dolor, si hay alguna que tienes que matizar, me lo dices, ¿eh? En principio he oído lo que tú me decías, pero a lo mejor podría decir alguna palabra para que ahora aislada, sin contexto, pueda entenderse. Vivir con dolor es muy difícil. No decidí dedicarme al dolor. Una casualidad maravillosa. Soy muy feliz con lo que hago. Normalmente la gente viene con dolor de espalda. Al dolor le añades incomprensión, incapacidad, problemas familiares, laborales y se convierte en una bomba de relojería. Pasamos de los abuelos que aguantan el dolor a gente joven que no acepta su dolor. Queremos eludir la responsabilidad de nuestra salud. Tu salud es responsabilidad tuya. El 25% de españoles tienen dolor. Cuando tienes una enfermedad crónica, tienes que hacer un duelo de la salud perdida. Todo dolor tiene sensación desagradable que es una emoción. El paciente merece que le alivies el dolor. Le das fuerza al dolor cuando le das mucha atención. Si haces cosas que te llenen el alma y te hagan feliz, necesitarás menos medicación. El deporte, sí, siempre que sea coherente. Tengo enfermos de pádel y crossfit que empezaron a los 50 sin cuidado. Si te duele, para. De maltratar nuestro cuerpo por exigencia, acaba generando dolor. Hay gente que va del sufrimiento por exigencia al dolor corporal. La fatiga crónica y la fibromialgia necesitan de quitarle hierro. Hay que adaptar el dolor a la vida. El placer reduce el dolor. Saca el condicional de la frase y usa el presente e incluso el imperativo. Si a los 40 años por la mañana no te duele nada, es que has muerto. Me encanta esta. Cuando tienes un dolor mantenido que no calma, se adhiere al sistema nervioso central. El dolor hay que tratarlo rápido y bien para que no cronifique. Fliparías con la cultura farmacológica de la gente. Y para finalizar, la rabia te saca del agujero. Pues todas me han gustado. Yo no sabría cuál elegir, la verdad. No sabría cuál elegir. Pues todas tuyas, Siorcha. Ha sido un placer. Pero qué bien resumes, Isaac, es impresionante, ¿eh? Siempre lo digo, este hombre oye cosas que no decimos y todo. Todo lo has dicho tú. Todo eso lo he dicho yo. Todo lo has dicho tú y es precioso. Es muy fácil resumir cuando tienes invitados de tu categoría, Siorcha. Ay, qué bien, gracias. Así que muchísimas gracias porque todo lo que has dicho es oro. Y estoy seguro que mucha gente que nos está escuchando con dolor habrá podido sentirse acompañado y gente que aún no ha tenido dolor
o que ha tenido muy poquito dolor, habrá podido abrir su mente y comprender. Y Así, verlo con otros ojos, sí. exacto. Así que, doctora Z, que me ha encantado esto, muchísimas gracias Así. y buscamos más adelante para hacer un punto de encuentro específico de la fatiga crónica o la fibromialgia, que se me han quedado muchas cosas para hablar de... Claro, es que eso es un campo, es una charla aparte, porque eso es una entidad ya propia, tiene entidad propia. Claro. Pues un placer. Igualmente, Isaac. Siempre es un placer estar contigo. A ti te veo en el próximo punto de encuentro. Hasta entonces.